Historia de la filosofía, volumen 1, sección 100, parte tercera, filosofía escolástica, capítulo 8, la mística. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 227. Hugo de San Víctor, el misticismo. La vía mística para alcanzar la visión directa de Dios tiene tres momentos principales: el pensamiento, la meditación, la contemplación. El pensamiento, cogitatio, está determinado por la presencia en el alma de una cosa en imagen, que proviene de los sentidos o es suscitada por la memoria. La meditación, meditatio, es el continuo y sagaz examen del pensamiento que se esfuerza en explicar lo que es oscuro y penetrar lo que está escondido. La contemplación, contemplatio, es la libre y perspicaz intuición del alma que se difunde sobre todas las cosas examinadas. La contemplación posee aquello que busca la meditación, la visión manifiesta y completa. A su vez, la contemplación se divide en la consideración de las criaturas y la contemplación del Creador, que es su grado último y perfecto. Este último grado es la contemplación mística, en la cual la elevación a Dios se identifica con el encerrarse en la propia intimidad espiritual. El que entra en sí y penetrando internamente en sí mismo, se trasciende, verdaderamente sube hacia Dios. 228. Ricardo de San Víctor, la teología. El tercer gran místico de esta época es Ricardo de San Víctor. Escocés de nacimiento, se dirigió pronto a París y entró en el monasterio de San Víctor. Allí se educó bajo la dirección de Hugo, y a la muerte de este le sucedió como maestro y prior del monasterio. Murió en 1173. Ricardo es, como Hugo, escolástico y místico. Entre las obras escolásticas hay un tratado de 3 libros, de Trinitate, y un escrito de Verbo Incarnato. Entre las obras místicas, de Preparatione ad Contemplatione, llamado también Benjamin Minor, de Grata Contemplationis, llamado Benjamin Mayor, de Statu Interioris Hominis, de Exterminatione Mali. Ricardo distingue las verdades fundadas sobre la experiencia, las verdades fundadas sobre la razón y las verdades fundadas sobre la fe. El hombre conoce las cosas temporales a través de la experiencia, las cosas eternas en parte con la razón, en parte con la fe. De lo que es eterno, en efecto, no todo nos puede ser conocido por medio de la razón. Mucho solo nos puede ser revelado por Dios y tiene, por consiguiente, como presupuesto la fe. Ricardo, con todo, no desiste de perseguir en su investigación el ideal de la demostración apodíctica. En su obra sobre la Trinidad, declara su intención de aducir en apoyo de la fe razones no solo probables, sino necesarias, y expresa la confianza de que tales razones no falten. Estas razones conciernen, en primer lugar, a la existencia de Dios. Como Hugo, prefiere partir para la demostración de Dios de la experiencia, en atención al principio sobre el cual insistirá Santo Tomás, que todo proceso demostrativo nuestro toma su principio de lo que conocemos con experiencia. Su argumentación consiste esencialmente en ascender de las cosas finitas que no tienen ser por sí, hasta un principio que tiene el ser por sí y es, por tanto, eterno. Si este principio no existiera, las cosas que no tienen el ser por sí no habrían podido recibirlo de nada y, por consiguiente, no existirían. La existencia mudable del ser continente demuestra la eternidad del ser necesario. De la experiencia parte también Ricardo para demostrar la Trinidad de Dios. La experiencia nos enseña que el rayo del sol, aún procediendo del sol y teniendo su origen en él, es, sin embargo, contemporáneo con el sol. El sol produce de sí mismo el rayo y en ningún tiempo carece de él. Ahora bien, si la luz corpórea tiene un rayo que existe al mismo tiempo que ella, ¿por qué la luz espiritual no ha de tener un rayo coeterno? No es admisible que la naturaleza divina, principio de toda fecundidad, haya quedado estéril en sí misma y no haya engendrado nada. Ella, que ha dado a todas las cosas la posibilidad de engendrar. Es, pues, probable que
inconmutabilidad supresencial de Dios, hay alguna cosa que no es por sí misma, pero es, con todo, ab eterno. Esta probabilidad se convierte en certeza si se considera la perfección de la potencia, de la felicidad y del amor divino. Esta perfección supone la posibilidad de una comunicación mediante la cual Dios pueda difundir la abundancia infinita de su vida. Una dualidad de personas se requiere a fin de que Dios no carezca de aquella comunicación sin la cual su vida sería estéril y solitaria. Pero una dualidad no basta. La comunicación no es perfecta si no se puede difundir más allá de ella a una tercera persona coigual. La perfección del amor supone que pueda extenderse a una tercera persona que sea amada igualmente y que sea igual en dignidad y poder. La perfección del amor y en general de la vida divina requiere pues la trinidad de personas divinas, sin la cual no existiría la integridad de su plenitud. La Trinidad divina debe estar constituida por personas que tengan los mismos atributos. La perfección de la divinidad supone la perfección de la potencia, la perfección de la sabiduría, la perfección del bien. Así como es omnipotente una de ellas, así son omnipotentes las otras. Así como una de ellas es infinita, así también la otra es infinita. Así como una de ellas es Dios, así también son Dios las otras. Pero solo existe un solo Dios, porque así como las tres personas son igualmente omnipotentes, así también las otras son igualmente Dios, lo cual significa que las tres personas tienen una única e idéntica sustancia, o mejor, que ellas son una única e idéntica sustancia. Mientras en el hombre hay más de una sustancia, cuerpo y alma, pero una sola persona, en Dios hay una sola sustancia y varias personas. A la definición de Boecio de la persona, ya aceptada por Hugo como sustancia individual de naturaleza racional, Ricardo añade la determinación dotada de existencia incomunicable. La interpretación trinitaria de Ricardo constituye en la escolástica una fórmula fundamental que fue seguida sobre todo por la escuela franciscana. 229. Ricardo de San Víctor, la antropología mística. El presupuesto de Ricardo es la unidad y la simplicidad de la naturaleza humana. El alma es una esencia simple y espiritual que comunica al cuerpo la vida y la sensibilidad. El alma y el espíritu no son en el hombre dos sustancias diversas, sino que constituyen una sola esencia. El espíritu es la facultad superior del alma, pero no se distingue sustancialmente de ella. Así como los objetos se dividen en las tres clases de lo sensible, lo inteligible, mundo espiritual, y lo intelectible, Dios, así también se dividen en tres facultades los poderes del alma: imaginación, razón, inteligencia. La función de la imaginación es la de recibir y conservar las percepciones sensibles. La razón es la capacidad de pensamiento discursivo que procede demostrativamente de una verdad a otra. La inteligencia es el ojo espiritual que ve las cosas invisibles en su presencia real, como el ojo de la carne ve las visibles. Sobre estas tres facultades se funda la vía mística para alcanzar a Dios. En la imaginación se funda el pensamiento, cogitatio; en la razón la meditación, meditatio; en la inteligencia la contemplación, contemplando. El pensamiento vaga lentamente por aquí y por allá, sin preocuparse de la meta. La meditación intenta, con esfuerzo, avanzar a través de los obstáculos y dificultades hacia el fin. La contemplación, con libre vuelo, circula a donde quiera que le lleve su ímpetu con extraordinaria agilidad. La contemplación es el último estadio de la vía mística. Dos son las condiciones fundamentales de la misma. En primer lugar, la pureza del corazón, procurada por las virtudes. En segundo lugar, el conocimiento de sí. Ricardo compara la razón y la voluntad del hombre con las dos mujeres de Jacob, Raquel y Lía. Como Jacob se unió primeramente con Lía y de ella engendró 7 hijos y 7 hijas, y después se desposó con Raquel y engendró de ella, así también la voluntad humana es primeramente fecundada por el Espíritu de Dios, que engendra en ella las virtudes, y a continuación la razón humana, desposándose con la gracia divina, engendra el conocimiento más alto. Las virtudes son, pues, los hijos de Lía, pero la vida mística empieza solamente a través del conocimiento que el alma tiene de sí misma. El último hijo de Jacob y de Raquel, Benjamín, es el símbolo de este conocimiento de sí
que es la verdadera y propia introducción a la unión mística con Dios. Aprenda el hombre a conocer lo que hay en él de invisible, antes de poder conocer lo que hay de invisible en Dios. Si no puedes conocerte a ti mismo, ¿cómo presumes de poder conocer lo que está por encima de ti? 7 son los grados fundamentales de la contemplación. El primero, in imaginatione et secundum imaginationem. Considera el mundo sensible como tal, relacionando la perfección del mismo y su belleza con el poder, sabiduría y bondad de Dios. El segundo, in imaginatione et secundum rationem. Considera el mundo sensible en sus principios y así lleva del mundo sensible al inteligible. El tercer mundo, in ratione et secundum imaginationem. Relaciona lo sensible con lo suprasensible y nos hace considerar las cosas. El cuarto grado, in ratione et secundum rationem. Considera las almas y los espíritus puros, esto es, los ángeles. El quinto grado, supra rationem et non praeter rationem. Se dirige a Dios en cuanto es cognoscible por nuestra razón. El sexto y último grado, supra rationem et praeter rationem. Considera los atributos de la divinidad que trascienden absolutamente la razón humana, como por ejemplo los que se refieren a la Trinidad. Los grados del ascenso progresivo del alma hacia la verdad suprema se pueden distinguir también por la cualidad subjetiva de sus actos. Algunos de ellos implican en efecto el dilatarse, dilatatio, de la mente, otros el levantarse, sublevatio, otros el enajenarse, alienatio, la mente de sí misma. El dilatarse de la mente consiste en el expansionarse y agudizarse de sus capacidades, sin que, no obstante, traspasen los límites humanos. El elevarse de la mente es el estado en que ella queda iluminada por la luz divina y trasciende los límites de la capacidad humana. En fin, el enajenarse de la mente es el abandono de la memoria de todas las cosas presentes y la transfiguración en un estado que no tiene ya nada de humano. El primero de estos grados es debido a la actividad humana, el tercero solo a la gracia divina, el segundo a una y otra. En el tercer grado está la cumbre de la contemplación, el éxtasis o excessus mentis, sin envoltura y sin sombras, no ya per speculum et in enigmate. El hombre contempla entonces la luz de la sabiduría divina. En este estado ya no hay sensibilidad ni memoria de las cosas externas y la misma razón humana calla. La mente es raptada más allá de sí misma y todos los límites de la razón son superados. Raquel ha muerto y Benjamín nace. La muerte de Raquel es la desaparición de la razón. La mística de Ricardo es la típica y fundamental expresión del misticismo medieval. Ricardo ha visto claramente que la vía mística tiende a la abolición de todo límite humano para poner al hombre cara a cara con Dios.